Buenas, a continuación le hablaremos sobre los cojinetes deslizantes. Mi nombre es Alvimar Vargas y comenzaremos hablando sobre los cojinetes, que son unos elementos de máquina o accesorios que nos ayudan a disminuir el roce entre dos elementos mecánicos, los cuales son un anillo de forma tubular y que interpuesto entre un árbol y su alojamiento. El principio de los cojinetes deslizantes es la capacidad de deslizamiento entre dos superficies de contacto, bien sea del mismo coeficiente de fricción, que posean los mismos materiales, o mediante una lubricación para reducir el coeficiente y ayudar a que su movimiento sea mucho más libre. Tenemos que tener en cuenta que la resistencia al deslizamiento provoca una energía cinética, que en sí es calor. Esto desemboca en las partes que sostienen los casquillos del cojinete. Debemos tener en cuenta que hay que distinguir los cojinetes simples, los cuales son lubricados con aceite, y los lubricados con grasa, los cojinetes hidroneumáticos y los cojinetes hidroestáticos. La resistencia al deslizamiento es por fricción seca, fricción mixta y fricción líquida. Los tipos de cojinetes, tenemos diferentes tipos. Existen según su forma, los cuales tenemos los bujes de casquillo. En ellos podemos encontrar los tipos de bujes, los cuales son los bujes sólidos y los bujes revestidos. El proceso de los bujes sólidos está bien hecho en una fundición, embutido y maquinado a través de un proceso metalúrgico. De igual manera, continuamos con los bujes de dos piezas. Estas son dos figuras que se muestran con bridas y rectas de dos piezas. Están disponibles de muchos tamaños y también se puede colar en una pared gruesa como en una pared delgada. El pasador traba y ubica el cojinete y previene su movimiento axial o rotación en su alojamiento. Luego pasamos a según su lubricación. Los cojinetes con lubricación limitada. Existe un contacto real entre la superficie sólida de la pieza móvil y la pieza estacionaria, aunque presenta una capa lubricante. Los cojinetes de lubricación hidroestática, ellos poseen una pieza móvil y estacionaria del sistema que están separados por una película completa de lubricante que soporta la carga. Los cojinetes se fabrican en diferentes tipos de materiales. En la aplicación de la rotación, el mullón o eje siempre es de acero. Con frecuencia, los cojinetes estacionarios pueden fabricarse con una gran variedad de materiales. Los siguientes materiales son bronce, bambín, el aluminio, metales porosos y plástico. En los plásticos tenemos nylon, acetal, policarbonato, entre otros. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre ello. Pues todo el mundo sabe que es el bronce. El bronce es una mención o una aleación de cobre con estaño, plomo o zinc o aluminio, ya sean puros o combinados. Los bronces aliados como plomo contienen entre 25 y 30% de estos elementos, lo cual es una incrustación satisfactoria y la resistencia al agarre a bajas condiciones en el límite. Ahora el babín. El metal babín es blando y se daña fácilmente, lo que se sugiere que podría ser adecuado para unos cojinetes. Sin embargo, su estructura está hecho de pequeños cristales duros, lo que se hace que sea un compuesto de una matriz metálica. Cuando el cojinete se desgasta, el metal más blando se erosiona, tanto se crean roturas para la lubricación y los puntos duros que proporcionan la superficie de apoyo real. Ahora le vamos a hablar sobre el aluminio. El aluminio es uno de los más resistentes, lo cual suele utilizarse para fabricar los cojinetes. El aluminio se emplea en el uso severo con motores, bombas y aeronaves. Es por ello su extrema dureza, lo cual requiere lubricación sin impureza. Luego tenemos el zinc, lo cual los cojinetes de aleaciones de zinc ofrecen buena protección al movimiento, sin suministrarle lubricación. Sin embargo, con lubricación tienden a trabajar con mayor
con mayor nivel. Aunque el trabajo lo pueden funcionar con grasa, cuando se trabaja con muñones de acero, se transfiere una película delgada de zinc al acero, lo cual protege al desgaste y al daño. Los metales porosos. Debido a que los metales porosos, los metales se sintetizan a partir del polvo de bronce, del hierro y del aluminio, algunos se mezclan con plomo, cobre y esto genera una gran cantidad de huecos en los materiales. Por eso debemos tener en cuenta el material que vamos a usar. Es por ello que existen unas normas, unos métodos ya estandarizados, no estandarizados, sino que unas normas, lo cual debemos regirlo. Acá tenemos que tener en cuenta, a la hora de elegir el material, debemos tener en cuenta la resistencia, la cual es la función en que consiste que vamos a aplicarle la carga aplicada, a la cual se va a entregar a la estructura a la cual soporta el cojinete. Luego tenemos que tener en cuenta la facilidad de incrustación del cojinete, lo cual debemos tener en cuenta que la incrustación donde vamos a colocar el cojinete no haya contaminación o alguna pieza la cual pueda generar daño o al muñón o a la base. También debemos tener en cuenta dónde lo vamos a colocar. Debido a ello debemos tener en cuenta la resistencia a la corrosión. Esto se debe considerar que el ambiente total del cojinete, la lubricación, la temperatura, las partículas suspendidas en el aire, los gases y los vaperos corrosivos. Y por último, y sumamente importante, la cual es el costo. Toda empresa siempre trabaja con un costo base. Es por ello que debemos tener en cuenta que solamente no es el valor del cojinete como tal, sino también es el proceso de fabricación del cojinete y también la utilización e instalación. Los cojinetes tienen una aplicación muy grande en la industria. Estos cojinetes se pueden utilizar para guiar árboles elevados con precisión en máquinas con vibración, fuentes sacudidoras o golpes como las prensas. Para trabajar con medios agresivos, por ejemplo, agua salada, donde pueda existir elementos contaminantes como en la industria farmacéutica o la industria de alimentación. En los árboles rápidos, ya sea en una vida útil, estos cojinetes no dependen totalmente del número de ciclos de cargas. Para mecanismos de marcha lenta y poca responsabilidad. El montaje con dimensiones dimetrales y muy pequeños. A partir de esto ya tenemos noción sobre los cojinetes. Ahora vamos a pasar a la parte que nos compete, que es el diseño. Para realizar el diseño debemos considerar varios factores, los cuales son el coeficiente de fricción, que debemos considerar las condiciones tanto estáticas como dinámicas de la pieza, la capacidad de carga que puede soportar dicha pieza, la cual es la carga dividida entre las áreas proyectadas del cojinete, la cual esto lo vamos a calcular en libras pulgadas o en pascales. La velocidad de operación, la velocidad relativa entre los componentes móviles y estáticos, esto se mide en pies sobre minutos o minutos sobre segundos o metros sobre segundos. La temperatura en la cual trabaja el material. También debemos tener en cuenta la limitación al desgaste y la formación de productos, la cual son el maquinado, el molde, la fijación y emblemas y servicios. A partir de conocer los coeficientes de diseño, vamos a partir a realizar una serie de pasos, la cual esto nos determina cómo vamos a realizar el cojinete. Como estábamos viendo, acá tenemos un ejemplo, la cual tenemos un engranaje, un cojinete, lo cual tenemos lubricante, la cual es la presión en el cojinete. Esto lo vamos a determinar mediante una fórmula que es la P va a ser igual a F por el largo por el diámetro. A partir de ello, vamos a buscar la velocidad del muñón. Esto lo vamos a calcular mediante
pi por el diámetro. Luego pasamos al paso número 7, que es el factor PB, lo cual allí vamos a determinar todo lo que es el funcionamiento de los cojinetes, la varianza en forma radical dependiendo de el tipo de lubricación que tengamos. A partir de ello vamos a pasar al paso número 9. A partir de ello debemos tener en cuenta que los cojinetes trabajan con una serie de tablas y a partir de esas tablas vamos a elegir el material. A partir de eso podemos determinar material, tipo que vamos a usar. Para recomendar, podemos decir que debemos tener en cuenta que en un carro existen dos tipos de cojinetes. En un carro, supongamos, vamos a poner este ejemplo que es muy práctico, podemos decir que en un carro existen dos tipos de cojinetes. En el cigüeñal tenemos un cojinete de bancada. Este nos permite que el cojinete de bancada tiene un punto, lo cual permite que la lubricación, que permite que pase la lubricación, el lubricante, por el cojinete, provocando que ocurra fatiga, fricción, entre otras cosas. El otro cojinete que utilizan los carros es el cojinete que utilizan en los pistones. Ese cojinete es de fricción, debido a ello no necesita un aceite tan espeso. Es por ello que siempre en los carros vemos que el aceite es un aceite no tan espeso. Vemos que siempre se utiliza un aceite 40-60, 50-20. Eso se debe a que los pistones no necesitan tanta lubricación. Es por ello que ellos tienen unos cojinetes de fricción material. El trabajo en el cual se va a utilizar ese cojinete y por último las recomendaciones, la cual sería las recomendaciones daría yo como fabricante en dado caso de crear un cojinete, sería realizar las recomendaciones, sería las temperaturas a la cual trabajaría ese cojinete, el material lo cual resiste, el ambiente en el cual va a trabajar, entre otras cosas, la cual debemos tener en cuenta para diseñar los cojinetes. Sin más nada que decirle, me despido. Hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.